Y Máximo Novis es criminalista, es consultor penal venezolano, es un recto que le salvó la vida o nos salvó la vida a muchísimos venezolanos en aquellas jornadas donde recibieron a la multitud venezolana a punta de balazos. Él pagó las consecuencias de haber tratado de impedir y salvar la vida de los que protestaban contra el dictador y también un grupo de policías, también todavía presos, varios de ellos, ¿no? ¿Cuántos quedan presos, Iván? Tres. Bienvenido. Tres. Luis Molina Cerrada, Erasmo Bolívar y Héctor Robaín. Bueno, te voy a confesar una cosa. Aunque esto no es una serie para chismes ni nada de eso, y me molesta mucho eso, no lo tomes como un chisme, pero te siento triste desde hace semanas o meses. ¿Qué te pasa? ¿Estás ¿No? decepcionado? ¿No crees que haya futuro en el país? Que se pueda la democracia, algo de eso. No, no, si alguien es optimista y que tiene una misión positiva de la vida, soy yo. No, no sé a qué viene tu comentario. Simplemente, pues, bueno, que en la vida hay momentos donde hay baches, ¿no? Lo importante es que cuando uno cae es no quedarse en el bache, no quedarse en el hueco, sino salir adelante. Yo creo que Venezuela nos ha tocado una situación bastante dura, compleja, a los que estamos adentro y afuera, todos estamos pasando diferentes tipos de penurias y problemas, porque los que están allá adentro los viven de una forma y los que están afuera los viven de otra forma, pero es igual. Sin embargo, pues yo sí soy de la teoría que mi país en algún momento debe retornar a la democracia. Es imposible sostener una estructura criminal como la que existe en Venezuela por século en seculorum, como decía mi papá. Y entonces, nada, las circunstancias no nos han ayudado, las circunstancias no han estado a nuestro favor. Yo no creo que es el régimen que sea muy eficiente, sino que no hemos sido suficientemente eficientes de parte de la oposición o los líderes que les ha correspondido esta tarea, esta titánica tarea, no han sido lo suficientemente audaces o eficientes para llevar a Venezuela hacia la democracia. Pero de verdad, bajo ningún concepto y de ninguna forma soy una persona que se entregue, ni mucho menos. No lograron quebrarme el alma en 9 años metido en una celda, no lo van a lograr ahora menos. Ahora, tú renunciaste a tu cargo en el gobierno interino. No eres un político y puedes hablar libremente dentro de lo que cabe. Eh, porque hay cosas que la narcodictadura no debe saber o no le debe uno dar información. Pero te pregunto, ¿tú crees que fue correcto? ¿Qué piensas tú de la eliminación del gobierno interino? No, bueno, definitivamente eso fue una tremenda estupidez. Ahí, una vez más, pues, esos egos que existen en un grupetín que llaman los cuatro partidos más importantes, en especial Julio Borges, el mismo Henry Ramos. Mira, de verdad, ellos solamente están más interesados en ellos más que en el país, en sus propios proyectos, en sus propias cosas. Eso dejó un vacío muy importante, puesto que aun cuando el gobierno interino, digamos, no logró los objetivos que todos deseábamos, hubo pasos importantes, por ejemplo, el hecho de tener representaciones diplomáticas en varias partes del mundo. Era un tema importante porque tú tienes que luchar contra esa propaganda que genera el régimen, de verdad, con muchísimo dinero para decir cosas que realmente no lo son. Y entonces tú tienes que desmontar ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en Brasil teníamos a Velandia, la señora Velandia, que hacía un extraordinario trabajo allí y daba cuenta pues de los abusos que había en el país, de las violaciones de los derechos humanos. Y como ella, bueno, habían varios representantes del gobierno interino que estaban haciendo una labor titánica, a veces sin ni siquiera el presupuesto ideal para llevarlo a cabo, a veces ni siquiera sin una sede. Los que estaban en Washington, lo mismo, ¿no? Por otro lado, hoy por hoy, eh, los dineros que fueron identificados, las cuentas, todos estos patrimonios que de alguna manera pues, el gobierno interino había logrado identificar y poner en reserva. Y bueno, ahora eso está bajo el control
por ejemplo, en el caso del oro de los ingleses, y ellos tienen un problema. Ya no hay gobierno interino y lo que hay es un gobierno dictatorial que es por Maduro. Pero ellos tienen un problema que ellos lo único último que quieren hacer es por protegerse de dinero. O sea, ellos no pueden ser unos veladores de cuentas, ni de oro, ni de nada de eso. Y entonces, a mi manera de ver, eso es un problema porque muy posiblemente llegue un punto donde el gobierno inglés sencillamente le entregue eso al gobierno a Maduro. O sea, como esta, una gran cantidad de situaciones. Mira, yo no voy a entrar en la parte legal porque Asdrúbal Aguiar ha hecho una descripción demasiado clara y por supuesto una persona que con el conocimiento legal que él tiene, basta que lo diga para que se entienda. Pero no tenemos el gobierno interino y ¿qué tenemos? Porque entonces, en la ley venezolana no existe en ninguna forma que un presidente sea representado por un grupo, no, el representante es una persona. Entonces, ahora tenemos que delegaron, no sé qué fue, sobre una diputada que nadie conoce, o que si las conoces, bueno, es decir, porque ahora andaba detrás de Julio Borges y porque era parte del equipo de Julio Borges, pero no una persona que tuviese un liderazgo, una persona que hubiese ganado alguna campaña en algo. O sea, eso es algo que tú te das cuenta que de verdad los egos y las cosas personales estuvieron por encima de cualquier cuestión que tiene que ver el país. Insisto, yo tuve mis diferencias con Juan Guaidó y con varios de los que las personas que las acompañé, pero bueno, tampoco todo fue malo, pues, es decir, hay cosas que se hicieron y yo creo que hay que aplaudirlas. Yo reconozco, por ejemplo, el señor Juan Guaidó está todavía en Venezuela y ese señor, bueno, enfrenta todos los días un riesgo grande de estar preso, que lo mate, que eso puede suceder, sin embargo, está allí dando la cara por el país. ¿Ok? Eso yo creo que eso hay que aplaudirlo también. No así, por ejemplo, está Julio Borges. O sea, cosas que yo te digo que, y ese es el manipulador total detrás de todo esto, porque ahí tienes tú el caso de Monómero. Bueno, hablan mucho del tema de Monómero. Bueno, los principales involucrados en eso, y lo digo yo con conocimiento de causa, fue Acción Democrática, así de sencillo, así de sencillo. Entonces, ¿cómo es que ahora se van a dar golpes en el pecho, no sé cuánto? Entonces, yo te digo, mira, yo lo que lástima da es lo que ha sucedido con la oposición, esa descomposición que existe, porque eso, una descomposición total, una cuestión que da asco muchas veces oír los cuentos que uno le llegan por cada uno de los lados que uno va investigando. Y muchas veces, Napoleón, me escriben o me llaman, porque ni siquiera directamente, sino a través de terceros. Llaman a Napoleón, que conoce a Simonovic, mira, Simonovic, pero que no te metas en esos temas políticos, porque eso no es tu área. Me van a disculpar, pero no jodan. Es que yo no soy venezolano, entonces. Yo no perdí todo también. Hasta mi casa me la decomisó el régimen, entonces yo no puedo opinar. No, eso es una estupidez. Y por eso cada vez que pueda se los voy a decir. Cometieron este error, hicieron aquello, y este robó, y este hizo esto, y este hizo lo otro. Esa es la realidad. Pero Entonces, ellos tuvieron intentos, realmente hicieron intentos, no siempre se tiene éxito. No es lo mismo una dictadura tradicional, sea de derecha o de izquierda, no es lo mismo conspirar contra Marcos Pérez Jiménez, que quería a su país, ¿no? Y que perseguía a los adecos y los comunistas, que a su vez, ¿no?, querían derrocar a Pérez Jiménez y todo lo que tú quieras, o a Pinochet o a Franco. Es que esto no es una dictadura tradicional, ni son dictadores tradicionales. Estos son un acuerdo de delincuentes, ¿no?, de narcotraficantes que no les importa el país y que además están asociados con países justamente que las democracias rechazan, que son dictatoriales. O sea que es verdad que es mucho más difícil. Pero la dirigencia política y el gobierno interino estuvo a la altura. bueno, hubo un momento que sí. Hubo un momento en que yo diría que al principio había bastante cohesión. Estaban alineados todos en un solo proyecto. Realmente cuando yo empecé a trabajar con el gobierno interino ya ellos ya eso estaba funcionando, pues. Pero mi percepción en ese punto, cuando yo empecé a trabajar, yo diría que sí.
había como mucha comunicación, había, insisto, planes estratégicos y había eso, un plan, ¿no? Planes para ir avanzando en cómo erosionar el poder de la dictadura y de alguna forma poder llegar a unas elecciones o hacer algún movimiento que te permitiera pues el retorno a la democracia en el país. Eso sucedió durante un lapso de tiempo. Pero bueno, luego eso se fue desmontando, descomponiendo, cada quien fue haciendo dibujo libre por su lado. Mira, insisto, yo me estaba muy complicado con mi tema criminal y con eso bastaba y suficiente para ocupar mucho del trabajo que yo tenía que hacer. Yo no estaba involucrado mucho en el tema político, pero me daba cuenta por las reuniones que se hacían, pues cómo poco a poco se iban desviando las cosas, ¿no? Yo diría que eso fue lo que sucedió, que cada quien fue descubriendo o idealizando nuevas cosas. Un punto donde, por ejemplo, las reuniones, en lugar de ser cohesionadas, todos del mismo proyecto sobre la misma cosa, bueno, empezaron a hacer cada quien reuniones separados y entonces unos se reunían con los americanos, otros se reunían, y cada quien llevaba un tema diferente. Entonces yo creo que eso también le hizo mucho daño a la forma como ves tú la oposición, porque si tú ves un equipo de fútbol y el equipo de fútbol, cada uno de los delanteros tiene un plan y después los defensas tienen otro plan y bueno, imagínate, va a ser difícil que nos puedan meter un gol, pero nunca pues, porque si cada quien va a hacer lo que le da la gana. Así fue que se corrompió entonces el gobierno interino y esa unidad. Sí, yo no sé si la palabra es que se corrompió, pero sí, yo diría se Bueno, ¿cómo que desdibujó. no? Que no es la palabra. No hizo lo que tenía que hacer, que empezó a hacerlo desde tu punto de vista bien, Sí. por Bueno, intereses. se desdibujó lo que tenían que hacer. O sea, Ahora la bien, ¿tú crees cohesión. que respetando a la figura de Juan Guaidó, su valor y demás, mientras que la otra está y siempre estuvo desde un principio, está en Madrid, Guaidó está allí. Pero tú crees que Guaidó, contraveniendo la Constitución, ¿no? Tenía que haber aceptado, primero, no hizo un gobierno interino, ¿ok? No, no se ejerció como presidente. Y luego aceptó la destitución. Es decir, la Asamblea Nacional no puede destituir a Guaidó desde el punto de vista constitucional. ¿Crees que Guaidó hizo lo correcto al renunciar a ser el presidente interino? No. Pero es que mira, yo he definido en varias oportunidades el gobierno interino como una corporación comercial, ¿no? Eso era como cuando en Apple estaba Steve Jobs. Entonces había un grupo de inversionistas que en un momento dado consideraron que Steve Jobs no podía estar allí y lo sacaron, siendo él el fundador, ¿no? Mientras tú manejes un gobierno o tú contengas esa visión de gobierno como una corporación de trabajo, como una empresa, eso no va a funcionar. Mario, en varias oportunidades había que tomar decisiones, ¿no? Un nombramiento o algo, y todas esas decisiones tenían que pasar por por la bendición de los demás partidos. Coño, así no se puede, pues. Es decir, puede ser que tú tengas un acuerdo. Yo me imagino que cuando estaban los ADECO y los copellanos trabajaban con los ADECO, habían algún tipo de acuerdo. Mira, que en algún ministerio yo voy a permitir esto. Pero el presidente era el que tomaba la decisión y se acabó. Así de sencillo, pues. O sea, yo te estoy preguntando, algunas cosas te las voy a preguntar, pero algunas cosas te las voy a decidir. Y eso es para mí, lo más lamentable, que el presidente Guaidó no tenía ese poder de decidir cosas. Mira, tan sencillo como lo siguiente, no vamos a caer a coba. Mi nombramiento como comisionado de seguridad e inteligencia. ¿Quiénes lo cuestionaron? Primero Justicia. Primero Justicia dijo que no, empezando por Julio Borges y su banda de pendejos que están ahí. Eso no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, no, porque si tú vas a nombrar a Simonovi, yo tengo que nombrar a Pedro y a María, o sea, ahí ni loco, ¿vale? Pero te nombraron. Sí, bueno, me nombraron porque hubo un movimiento que se hizo y entonces yo terminé siendo nombrado en la embajada, por la embajada y como parte de la misión diplomática, pues hubo que buscar la forma. Ahora una cosa, Simonovi, ¿qué se creen ellos?
¿Y qué poder realmente tienen ellos como para tomar esas decisiones en contra de los intereses del país? ¿No? Como si fuera una tribu, un club, ¿no? Como si fuera un club de fútbol, ¿no? O un club de striptease o lo que tú quieras, que entonces deciden y se reparten los cargos y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el verdadero poder de ellos como para lograr eso? Bueno, mira, no ¿Y sé, qué, y yo, qué se creen además? ¿Qué se creen? ¿Se creen superiores a todo el resto de los venezolanos? ¿Qué se creen? yo lo que te puedo decir en Bolón es que entre los partidos había acuerdos, pues no los conozco todos los acuerdos, había acuerdos de designaciones y en esos acuerdos de designaciones, bueno, vinieron este tipo, pasaron este tipo de cosas. Si tú nombras al embajador de Washington, yo nombro el de Alemania y, si tú, y así sucesivamente muchas de esas cosas Pero eran nombro el de acuerdos. Alemania de mi partido, no el que sea mejor de No, no, todo el no, país, exacto. sino el que No. me... El que yo diga, Ajá. el que yo decidiera, pues. Entonces, Ahora, y ahora, o sea, una de las cosas que yo cuestioné y que yo pensé que era importante, eh, y eso es algo que planteé y lo dije a la comitiva, a la directiva, al gobierno interino, era, mira, ustedes tienen que nombrar aquí un ministro de la defensa. ¿Por qué necesitamos un Ministerio de la Defensa? Bueno, primero porque una de las cosas más complejas que tiene el régimen es que es un gobierno que está sostenido por la Fuerza Armada. Y la única forma de tú comunicarte con la Fuerza Armada es con un representante de la Fuerza Armada. Así como yo me comunico con la policía porque conozco el lenguaje y porque hay respeto y porque hay una serie de cosas, yo me puedo comunicar con la policía. Con la Fuerza Armada solamente se puede comunicar un representante de la Fuerza ¿por Armada. qué no lo hicieron? No lo sé, no lo sé. Pero tú le preguntaste a ellos, No se pusieron de acuerdo, ¿no? Así de sencillo, no se ponían de acuerdo. ¿Ok? pero hubo Eh, nombres, se mencionaron algunos nombres. no, no, ni los voy a mencionar tampoco porque no quiero complicar más la situación. Pero sí, es decir, o sea, hay cosas que si tú me preguntas, yo creo que eran importantes y que eran esenciales que se hicieran, porque Venezuela es un país tomado en este caso, por una fuerza armada que lo tiene militares metidos desde las cosas más estúpidas hasta las más complejas. Bueno, manejaron hasta la industria petrolera, es decir, finanzas las policías, los puertos, los aeropuertos, es decir, tienen un poder extremadamente grande. Para mucha gente, no para todo el mundo, estos dirigentes políticos del G4 están al servicio, están comprados por el régimen. Para otros son unos incapaces, para otros son unos cobardes, ¿no? Y para otros realmente lo hicieron muy bien, ¿ok? Y fueron muy valientes. Para ti, ¿cuál es tu calificación? Sin duda alguna, hay un grupo bastante grande de falsos, ¿no? Este, falsos porque estaban en el gobierno interino porque les convenía, porque era una forma de lucirse, de ganar algo, o sea, de pertenecer al gobierno y lucirse, eso es decir, pero hacer por hacer en el país o tener oportunidad de hacer algún tipo de cosas por el partido, pero no por el país. Obviamente los corruptos los hay, o sea, los famosos alacranes, pues ya los conocemos, En ampliamente todas conocidos. partes del mundo y en todas las profesiones hay corruptos. Ajá. Entonces, ahí los hay. Yo diría que hay algunas personas que hicieron el mejor esfuerzo. Yo puedo hablar por lo menos de Carlos Vecchio. El Carlos Vecchio de verdad fue un individuo que hizo una labor con lo que podía, que inclusive ni siquiera era un diplomático, porque Carlos Vecchio no era un diplomático de carrera. Él llegó a ese cargo y lo nombraron y empezar a moverse en Washington a ese nivel y hacer ver los problemas del país y todo eso. O sea, no es nada sencillo, ¿no? Con un equipo muy pequeño y bueno, yo creo que para él, por decirte algún nombre, ¿no? Hay individuos con los cuales yo no me la llevo para nada, como es el señor Marrero, me parece una persona muy falsa. Entonces, bueno, ahí había de todo, ahí había de todo. Yo diría que la mayoría de ellos tenían buenas intenciones,
pero con las intenciones a veces no solamente se logran las cosas, sino que tú tienes que avanzar. Y para mí lo más importante, Napoleón, es que tiene que haber un plan, ¿verdad? Coherente y sostenible en el tiempo. Y este plan tiene que cumplirse como se va a Y se no hay realizar. un plan coherente y Entonces, sostenible. no había el plan. Yo decía, ajá, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo soy de las personas, yo como policía, como profesional, yo digo, mira, yo hoy tengo un proyecto, yo digo, hoy hago esto, mañana hago aquello, después hago así sucesivamente. Cada quien va haciendo lo que le corresponda. Y entonces todos nadamos, todos empujamos en el mismo sentido para poder lograr esos objetivos. Pero si no se hay un plan que sea, digamos, coherente y sostenible en el tiempo, difícilmente se van a poder lograr tener logros, pues. Ok, ahora ellos van a intentar elegir a una persona, ¿ok? Con o sin el Consejo Supremo Electoral, que es otra pregunta que te voy a hacer, ¿ok? Pero vamos a suponer que esa persona no pertenece a ninguno, sobre todo de los partidos del G3, ¿ok? Porque no pongo el G4, porque ¿qué pasa si Guaidó gana? O María Corina gana, o el Benjamín Raucedo gana. ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a aceptar? Y sobre todo si gana Guaidó después que le cortaron las patas. Mira, yo tengo una teoría en relación a esto y mucha gente se impresionó por un tweet que yo puse hace unos días, hace un par de unas semanas atrás, sobre algo que se publicaba que decía que Venezuela necesitaba un Zelensky, ¿no? Y yo dije, yo creo que Venezuela lo que necesita es una Zelensky, ¿no? Yo hoy por hoy, después de todo lo que ha pasado en el país, yo apuesto por un liderazgo femenino. Yo creo que Venezuela es un matriarcado en muchas áreas. Pienso que las mujeres han dado un ejemplo, ¿verdad?, de lucha y de fortaleza extremadamente grande. Y después de haber intentado todo lo que se ha intentado, bueno, yo no sé, si me ponen a votar, para mí, o Delsa o María Corina, yo las destandaría de primero. Y de por tercero, señor Juan Guaidó. Pero eso es lo que yo creo. Que lo vayan a aceptar ellos o no. Mira, eso va a depender de la forma como se hagan las elecciones. O sea, ellos no se trata de si ellos quieren o no. Es lo que quiere la gente, no lo que quieran ellos. Porque, vamos a estar claros, ciertamente cuando se eligió la Asamblea Nacional en el 2015, la gente votó por un grupo de individuos, ¿ok? Pero de ese grupo de individuos, todo lo demás lo han hecho ellos. Ahora, si ahora existe una elección específica solamente para un liderazgo y ese liderazgo consiste en algunas de estas tres personas, ellos van a tener que respetar Bueno, eso. pero no pero a Guaidó ni siquiera lo juramentaron. Y tú mismo dices que no tenía prácticamente poder porque hacían ellos, un lado se intrometían en los poderes violando la Constitución. Sí, pero tú me estás hablando, o sea, esta elección no es una elección para la Asamblea Nacional, es una elección para un líder, ¿verdad? Fuera de la Asamblea Nacional. Y si ese líder de la Asamblea Nacional, sea quien sea, gana, ellos tienen que respetar eso. O sea, si los números son ¿Tú esos, así son los sientes que lo números. van a respetar? Bueno, o sea, Tú los Napoleón, hay que conoces, hacerlo, tú has trabajado en el ahí, gobierno interino con ellos. ¿Tú sientes que lo van a respetar si no bueno, es del ahí entra gusto en de ellos? juego, ahí van a entrar en juego las capacidades de la persona que sea elegida. Porque no se trata solamente de ganar, ¿verdad? Se trata de defender cuando ganas. Así de sencillo. Ujú. Otra cosa, ¿y qué opinas que trabajen con el Consejo Supremo Electoral, aunque eso todavía no está decidido? Bueno, sin duda alguna me parece un craso error hacer eso, ¿no? Yo diría que contratar, no sé, cualquier empresa privada sería muchísimo más eficiente. Si vamos a hacer unas elecciones internas, ¿para qué el CNE? O sea, no lo entiendo. Eso se puede organizar y obviamente tiene unos costos. Pero mira, la Pero perdona, sensación, ¿no le entiendes o no quieres decir lo que realmente en el fondo, pero no estás seguro piensas de eso? no, o sea, perdón, no entendí. ¿No lo entiendes por qué quieren muchos de ellos que intervenga el Consejo Supremo Electoral? ¿O no quieres creer lo que en el fondo mucha gente Bueno, cree? no, obviamente si utilizan el Consejo Supremo Electoral, pueden haber acuerdos como por ejemplo lo que Tomás Guanipa quiere, quieren inhabilitar a María Corina.
Bueno, sería fácil pues neutralizar a María Corina si, o a Delsa, qué sé yo, si se utiliza el Consejo Supremo Electoral. Ya anda el marrano de Diosdado hablando de ese poco de paja, ¿entiendes? Entonces, yo diría, ¿verdad? Que por una cuestión de sanidad mental y de credibilidad también, porque mira, la gente, muchas personas, si le dice que van a votar con el Consejo Supremo Electoral, decir, no, bueno, yo no voy a perder mi tiempo en eso. Porque yo sé que mi candidato no va a ser el que gane, sino va a ser el que ellos pongan. Entonces, ahí va a ser difícil, pues, bueno, que se consigan unas elecciones que sean transparentes y que realmente gane el que le corresponda ganar. Ahora, según la Constitución, tienen que haber unas elecciones si existiera el Estado de Derecho, que es lo primero que no existe, el Estado de Derecho. Pero en esa Constitución, en esas elecciones no podría ir Maduro, porque Maduro ya el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ¿ok? Es decir, el de la oposición, ya declaró que Maduro no es presidente y que además había que juzgarlo por ladrón. ¿Okay? Ya está además en la Corte Penal Internacional denunciado. Ya en los Estados Unidos se le tiene un precio a su cabeza. Entonces, si se van a enfrentar a Maduro, no están reconociendo a Maduro como presidente. Sí, bueno. Qué ven acá, Napoleón. Para empezar, ese grupetín que está allá, que anda con esas estupideces de las conversaciones, los acuerdos. Bueno, el simple hecho de hacer eso es que está reconociendo a Maduro, pues. Así de sencillo. Algo que yo he cuestionado porque, como se lo expliqué a alguien que vino en estos días de Venezuela para acá y anda en esas, en esas nubes o rojas o azules, ¿no? Y me decía, no, pero es que tú no crees en la negociación. Yo creo, pero yo negocio con el que tiene la pistola, yo no negocio con el que sirve la comida. Y el que tiene la pistola se llama Vladimir Padrino López o el comandante Alciofán, un domingo, no se me acuerdo ahorita el apellido. Esos son los que tienen el control del país. Ellos son las únicas personas que toman decisiones en el país. Si Maduro mañana le dice a Vladimir Padrino que no sigue siendo ministro, Vladimir Padrino se va para su casa relajado, tranquilo y no pasa absolutamente nada y va a seguir siendo el general de los generales y con toda la preventa y todo lo demás. Pero si Padrino López le dice a Maduro, tú no eres presidente mañana, bueno, ya no es presidente y se acabó esa vaina. ¿Ok? Esa es la realidad. Entonces, todas esas conversaciones que tienen en México y todas esas parafernalias con el demente de Jorge Rodríguez, no son más que perderas de tiempo, porque los que tienen el control del país se llama Fuerza Armada Pero Bolivariana. Más pierden el nada. tiempo según ellos, o es que es lo único que saben hacer y a lo mejor creen que pueden llegar a acuerdos con unos señores que no son políticos, ni siquiera buenos políticos, sino que son unos delincuentes. Es que no te entendí la pregunta. Que cuando tú dices que pierden el tiempo en esas Sí. conversaciones, esa gente cree que está perdiendo el tiempo o es que no saben hacer otra cosa porque han vivido justamente, esa es la política, son los acuerdos, y piensan que estos son malos políticos, unos dictadores, pero políticos, cuando realmente esta No, gente no, no, son no. Eso, políticos, esta mira, gente son delincuentes. Blay y la bandita, esa bandita, lo único, ellos saben que no tienen nada que negociar, ellos están clarísimos, pero el mundo les exige que tienen que haber unas negociaciones. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a ir a estas negociaciones para que la gente vea que nosotros sí queremos negociar, número uno. Y número dos, cualquier cosa que nos den, está bien. Ese es el principio de las negociaciones de ellos. Bueno, en estos días hubo una reunión, ¿verdad? Entre Blay y Guevara, yo no sé cuántos de los que están metidos en el guiso ese de las negociaciones. Y entonces, con los familiares de los presos políticos. Y lo primero que dijeron era que nosotros no podemos, ellos dijeron, no podemos hacer nada por los presos políticos. Así de sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque no hemos llegado a ningún acuerdo y porque no hemos podido avanzar en esto y no hemos avanzado en lo otro. No pueden hacer nada. Están haciendo absolutamente nada. Ayer Jorge Rodríguez, en una de sus loqueras ahí hablando, no, que yo no voy para más negociaciones si no nos quitan las sanciones. No les van a quitar las sanciones y no hay negociaciones. Mejor.
Gracias a Dios no te la van a quitar, ni siquiera ahorita, ni ahorita ni después. Pero Así por que lo menos renuncia a la negociación. ahí dijo lo que realmente ellos quieren. Quítenme las Claro, sanciones. ellos lo que Bueno, quieren es que le quiten las sanciones precisamente para poder seguir robando y haciendo lo que les da la gana. No les van a quitar las sanciones y toditos van a terminar presos. Hoy, mañana, pasado, la justicia los va a buscar y los va a capturar y los va a poner tras las rejas. Créeme que eso es así. ¿a quiénes? ¿A quiénes te refieres? Entonces Ambas Maduro para partes. abajo todo, porque él dijo, no, porque Maduro, que si lo busca alguien por 15 millones de dólares, alguien en algún momento, hoy, mañana. Por eso es que ellos quieren que quiten las sanciones. Ellos lo que quieren es empezar a disfrutar de los reales que se han robado, poder salir del país, porque están presos dentro de Venezuela. Por eso es que crean esas burbujas allá, para ellos poder, hacer, para poder, disculpe que están dando una llamada, para poder disfrutar de todo lo que se han robado y hacer. Ellos ahorita están presos toditos. Y con ellos todo el poco grupo de empresarios. Ahí tienes tú a Raúl Gorrín. Raúl Gorrín no asoma la cara ni en la ventana, pues. Ni en la ventana es capaz de asomarla. Porque el día que sepan, así como ponen un pie afuera, muy posiblemente les pongan preso. ¿Cuál es la salida del país? Mira, ¿Cuál ahorita no hay debería ser la muchas cosas que estrategia del país? ahorita no hay muchas cosas que podamos hablar y yo creo que el próximo paso, ya que estamos montados todos en este proceso de unas elecciones del año 2024, bueno, busquemos un líder, veamos a ver si al final tenemos, y yo insisto, tiene que ser una mujer. Yo pienso que este es el próximo paso que tienen que dar los venezolanos. Confiar en una nueva estrategia y, bueno, a ver qué sucede, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en unas elecciones en el 2024 ellos van a aceptar perder y van a entregar el gobierno? Mira, lo que pasa, pueden pasar muchas cosas, Napoleón. Pueden pasar muchas cosas porque ellos también están muy atados con el tema económico, pero podemos avanzar en un proceso de acuerdos donde vayamos a un gobierno momentáneo con militares, porque desmontar el aparato militar, o sea, es que hay que entender, de verdad que esto es extremadamente complejo. Tú no puedes desmontar el sistema militar que existe en Venezuela mañana porque hay unas elecciones, pero tienes que hacerlo. Y hay que pasar por un proceso donde tienes que involucrar a militares, ¿ok? Y los militares tienen que volver a su cuartel y así sucesivamente. Yo creo que esto es un proceso que puede tardar 2 o 3 años, pero tiene que darse, es la única. Yo, a mi manera, Iván Simonovic, opina que es la única solución del país. Es decir, que tendría que estar el ministro de la Defensa, por ejemplo, Sí, y Diosdado Cabello. no, vale, de Ojo Cabello no. Yo te hablo de Ojo Cabello, es un ladroncito que hay que dejarlo ahí, no sé, pero de poder, de control. Tú tienes a 3 o 4 figuras importantes dentro de la Fuerza Armada que tienes que tenerlos de tu lado y que tú tienes que sentarte, hablar con ellos. Así es sencillo. Si no, eso no va a funcionar. Un poco lo que sucedió el 23 de enero con Larrazábal y con dos de los militares de Pérez Jiménez, pero que inmediatamente la Junta lo sacó, Quevedo y no me acuerdo cuál era el otro. No conozco los detalles de lo que me estás hablando, pero mi planteamiento es ese. O sea, tú no puedes ir a un proceso de retorno a la democracia del país, ¿verdad? Si no involucras a parte de la estructura militar venezolana. Y la oposición está hablando con esos militares para un gobierno de transición con ellos. No, no lo sé. Bueno, y si lo sabes, no es conveniente decirlo, claro. Pero aparentemente, según lo que pasó en la Carlota, con algunos estuvieron hablando, aunque después no dieron la cara. ¿Qué Mira, pasó con el ministro de la asombraría, Defensa ese te día? asombraría, te asombraría saber cuántos están interesados en que de verdad las cosas cambien. De los que están en el régimen, Sí, claro, por a supuesto. pesar de los negocios, son los que no Sí, sí, tienen los sí. negocios. Sí, porque igual puedes tener mucho negocio y mucho real, pero si no lo puedes disfrutar y sabes que, bueno, y tienes familia y tú no puedes salir de aquí ni salir de allá, estás estigmatizado porque eres militar y porque estás metido en la rosca. Es decir, hay muchas cosas ahí bueno, que sencillamente a ellos les conviene también que el país de alguna forma se regularice, ¿no? O sea, y en definitiva, porque se nos acaba el tiempo, Iván Simonovic, ¿no? Sí participaría en unas elecciones para un candidato de la oposición, ¿no? Que en el caso de Iván Simonovic prefiere que sea una candidata, que hay dos que yo recuerde, que es María Corina y Delsa, ¿ok? No sé Sí. si habrá más mujeres allí. Eh, y por otro lado, ¿crees que inclusive con el Consejo Supremo Electoral
la oposición en el 2024 puede ganar y van a entregar el poder a quien gane las elecciones. Ahí, insisto, una vez más, si tú ganas, tienes que defender tus votos, tienes que ganar. Eso ya nos pasó antes y bueno, no sé qué criterio prevaleció, pero no se defendió. Y como no se defendió, bueno, quedamos muy mal y la gente se desilusionó. Pero va a depender mucho del liderazgo de la persona que quede en esas primarias. Así de sencillo. Gracias, Iván. Como siempre, te queremos, te admiramos y gracias por todo lo que tú has hecho y lo que has arriesgado, ¿no? En tu trabajo y por tu ética y tu moral, ¿ok? Gracias, Napoleón. Saludos a todos por la casa. Bueno, y feliz cumpleaños también te lo digo aquí públicamente porque tuviste de cumpleaños hace unos días atrás. Seguro. Gracias, Napoleón. ¿Hubo piñata? Sí, sí, piñata, no. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos.